Hello, yo soy Mr. Steven y doy clases de inglés. Vamos a comenzar con la prueba. Escribe el número en inglés 1 a 20 y después el número 30, 40, 50. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50. Ahora vamos a aprender qué hora es. ¿Qué hora es? En inglés, what time is it? ¿Qué significa what? Hora significa time. Es significa is it. Aquí tenemos la pregunta, cambiamos el orden. No es it is, sino is it. What time is it? Copia todo esto ahora en otra sección. En la gramática, una nueva enseñanza. What time is it? Y podemos decir, es la 1. It is
one. Y sabemos que it is significa it's. It's one. Es la una. It's one. Son las dos. It is two. Y it is significa it's. It's two. Son las dos. Son las tres. ¿Qué sería son las tres? It's three. It is three or it's three. Ahora también, cuando decimos en español el mediodía, el mediodía en inglés, noon. Noon. La medianoche. Midnight. Midnight. Medianoche. Midnight. Ok. Si yo digo, son las 4 en punto. Sabemos que son las 4 significa ¿qué? It is 4 or it's 4. Cuando decimos son las 4 en punto, it's 4 o'clock or o'clock. It's 4 o'clock. Sabemos decir o'clock. It's 4 o'clock or 4 o'clock. Entonces, si yo escribo son las 5 en punto, ¿qué es? It's 5 o'clock. Ahora, son las 6:01. Son las 6:01. En los números 1 a 9, son las 6 significa it's 6:01. En los números 1 a 9 vamos a decir oh. It's 6:01. Ahora, nunca vamos a escribir esto así, porque no es una palabra. No vamos a escribir la hora. Siempre vamos a hacer eso. Si son las 6:01, así vamos a escribir. O sea, esto no es no es una palabra, es la manera que hablamos. Si alguien me pregunta, ¿qué hora es? Yo digo 6:01. 6:01. ¿Sí? Ya, entonces, son las 6:02. ¿Qué es esto? Son las 6:02. ¿Cómo escribo? O ¿cómo digo? 6:02. Miren, son las 6:01, it's 6:01. Son las 6:02, it's 6:02. Son las 6:03. Very good. It's 6:03. Y hablamos así hasta el número 9. Cuando llegamos a 10, ya no decimos oh, porque no hay 0 aquí. Por eso decimos oh. Hay un 0 aquí. 6:02. 6:03. Hay un 0 aquí. Pero cuando llegamos a
6:10, ya no hay 0. Por eso no vamos a decir O. Solamente vamos a decir el número 10. Entonces son las 6:10. It's 6:10. It's 6:10. Es muy fácil, por eso memorizamos los números. Ahora ustedes saben qué hora es en inglés, porque ya memorizamos los números. Entonces, no es difícil sabiendo los números. Claro que hay algunas formas de hablar que es difícil, hay que memorizar. Pero lo básico es esto. Entonces, si yo escribo son las 6:11. Son las 6:11. It's 6:11. It's 6:11. Si yo escribo son las 7:21. ¿Cómo escribo 21? 7:21. Very good. It's 7:21. It's 7:21. It's 7:21. It's 9. Perdón. Son las 9:43, digamos. ¿Cómo vamos a escribir esto en inglés? Very good. It's 9:43. Very good. All right. Ahora podemos hacer algunas cosas, otras formas de decir el tiempo. Si decimos son las 10:15, en inglés podemos decir 10:15. 10:15. Pero hay 60 minutos. Hay 60 minutos en una hora. Entonces, cuando llegamos a 15, 15 sobre 60 es la cuarta parte. Ya, un cuarto. La cuarta parte. Por eso, en español, decimos cuarto después de las 10, pero bueno, en inglés podemos decir it's a quarter, lo que significa cuarto. It's a quarter past, lo que significa pasado, 10. It's a quarter past 10, porque 15 es la cuarta parte pasada la hora 10. Entonces yo escribo, son las 11:15. Esto sería, it's a quarter past 11. No está mal decir 11:15. Solamente estoy haciendo esto porque algunas personas hablan así. Dicen quarter past. It's a quarter past 11. O solamente it's quarter past 11. O si ya sabemos que más o menos son las 11, algunos dicen solamente quarter past. Porque ya sabemos que está hablando sobre las 11. Quarter past las 11. Ya. Entonces, si yo escribo aquí, son las 12:15. ¿Cómo escribo esto en inglés? Son las 12:15.
Sí. It's a quarter past 12. It's a quarter past 12. Es la 1:15. La 1:15. It's a quarter past 1. Son las 2:15. It's a quarter past 2. Son las 3:15. It's a quarter past 3. ¿Sí? Muy fácil. Ahora, si decimos son las 2:30, 2:30. 30 sobre 60 es 1 sobre 2, la mitad. Decimos it's half, lo que significa la mitad, past, lo que significa pasado, 2. It's half past 2. Está bien decir 2:30, pero algunas personas hablan así. It's half past 2. Entonces, si yo escribo son las 3:30, ¿cómo decimos esto en inglés? It's half past 3. ¿Sí? Son las 4:30. It's half past 4. Sí, ustedes copian esto. Copian. Son las 5:45. Nosotros en español decimos cuarto para las 6. Así hablamos. Podemos decir 5:45, pero en español también podemos decir cuarto para las 6. En inglés, it's a quarter to 6. Cuando estamos hablando antes de la hora, ya no vamos a escribir past, porque past significa pasado. Aquí estamos hablando sobre antes las 6. 2. It's a quarter to 6. Son las 6:45. Very good. It's a quarter to 7. Son las 6:50. Ahora piensa. No es difícil. ¿Cuántos minutos faltan hasta... Sí. Sí, pero no decimos a. Sí, it's 10 to 7, pero no decimos a. It's 10 to 7. También algunos dirán una forma de hablar nomás, que hay que saber si vas a estar en un país donde hablan inglés. It's 10 to 7. It's 10 till. Esto viene de until, hasta. Es 10 hasta, lo que significa 10 hasta 7. Ya mismo vamos a llegar a 7. It's 10 till. Es otra forma de hablar. Si decimos son las 6:55,
¿Cómo escribo? Son las 6:55. Podemos decir it's 6:55, pero la otra forma. It's 5 to 7. Y si yo escribo, son las 7:05, yo puedo escribir it's 7:05, pero también ¿cómo puedo hablar? It's 7:05. It's 7:05. Son las 8:10. It's 8:10. It's 8:10 or it's 8:10. Son las 2 en punto. It's 2 o'clock. Son las 6:30. It's 6:30. También it's 6:30. Sí, very good. Son las 8:45. Podemos decir, it's 8:45. También podemos decir, it's a 8:45. It's a 8:45. Son las 5:06. It's 6:05. ¿Y la otra forma? It's 5:06. Otra vez, nunca vamos a escribir así. Siempre vamos a escribir la hora así. Literalmente, el tiempo significa time. La hora significa hour.
Minuto. Minute. Segundo. Second. Okay. Yo estoy en la escuela a las 8 de la mañana. Ok. Sabemos yo estoy. ¿Qué es yo estoy? I am. Or I'm. ¿Qué es en? En significa in, también on. In significa adentro. On significa sobre. Entonces no estoy parado encima de la escuela, estoy dentro de la escuela. I'm in. The. Escuela no sabemos esta palabra, pero aquí está. School. I'm in the school. A las, con la hora, significa to. Normalmente a las no significa to. Perdón. Normalmente, a las no significa at. Normalmente, a las significa to, the. Ya sabemos que el, la, los, las significa the. La definición de a es to. Esa palabra que escribí allá, que no debería haber escrito. To. Pero con la hora, y solamente con la hora, a las significa at. Entonces, podemos empezar aquí para escribir algunas palabras de vocabulario. Y minuto, segundo, hora, también podemos aumentar el vocabulario. A las 8. 8 significa 8. De la mañana. In the morning. Esto también vamos a poner en vocabulario. De la mañana. In the morning. Yo no estoy en la escuela a las 4 de la tarde. Yo no estoy en la escuela a las 4 de la tarde.
Intenta escribir la respuesta, lo que puedes. Yo no estoy. I'm not. En la escuela. In the school. A las 4. At 4. De la tarde. In the afternoon. Entonces, de la mañana, in the morning. De la tarde, in the afternoon. Tú estás en la casa a las 8 de la noche. Tú estás en la casa a las 8 de la noche. Noche. ¿Qué es noche? Night. Tú estás. You are. Oh, you are significa you're. You're in the house. In. La, the. Casa, house. Aquí está otra palabra para aumentar el vocabulario. A las, con la hora, at, 8, 8, y de la noche podemos decir in the night, pero suena mucho mejor decir at night. De la noche, at night, en la noche, at night. Entonces aquí tenemos una diferencia. De la mañana, in the morning. De la tarde, in the afternoon. De la noche, at night. Así hablamos. Él no está en la casa a las 2 en punto de la tarde. Él no está en la casa a las 2 en punto de la tarde.
Kiana, lee tu respuesta. He's not in the house at 2 o'clock in the afternoon. Very good. Él no está. He is not. He isn't. He's not. Ok, queremos aquí. He isn't in the house a las, at, 2, 2, en punto, o'clock, de la tarde, in the afternoon. He isn't or he's not in the house at 2 o'clock in the afternoon. Estamos en la escuela verde a las 9. Verde, si ustedes no se acuerdan, es green. Estamos en la escuela verde a las 9. Estamos. We are. Where? In. The. ¿Qué es escuela verde? Green. Sí, green school. En inglés no es escuela verde, es verde escuela. Escuela es el sustantivo, persona, lugar o cosa. Y verde es el adjetivo. Describe cómo es el sustantivo, da un detalle sobre el sustantivo. Adjetivo en inglés viene antes del sustantivo. Por eso escribimos Green School. A las 9, at 9. Aquí hay 7 palabras. Si aumentamos segundo, minuto y hora, ahí están 10 palabras. Entonces, en esas 10 palabras vamos a tener una prueba para el día lunes. Entonces, ustedes pueden copiar esas palabras si ya no has copiado. El tiempo no. ¿Mande tiempo? No. Pero igual, ustedes necesitan revisar la gramática también. Yo sé que revisamos bastante aquí, pero hay que leer la gramática y revisar en la casa también, además de estudiar el vocabulario.
Ellos están en la casa grande a las 3. Ellos están. They are. Cuando hablamos decimos there. They're in. The casa grande es grande casa. Big house. A las 3. At 3. Una más. Jill es el nombre de una mujer, Jill. Jill no está en la escuela a las 7:05. Jill. Cuando tenemos el negativo con el verbo estar, cambiamos el orden. Is not. Podemos escribir Jill's not. Podemos escribir Jill isn't. En la escuela. In the school. A las. At 7:05. 7:05. 7:05. Estudia para la prueba el día lunes.